Hola, ¿qué tal, alumnos de segundo grado de la ESTI 135? Les saluda su maestro Axel de León. Espero se encuentren muy bien. Vamos a hacer un pequeño análisis de las actividades que han realizado del cuadernillo que recientemente les proporcionamos. Y estamos viendo precisamente la práctica 1, que es la comparación de textos sobre un mismo tema. El ámbito es el de estudio. La práctica social del lenguaje es comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos. Y el aprendizaje fundamental es compara una variedad de textos sobre un tema. Y bien, para esto vamos a realizar distintas acciones. En primera instancia, pues buscar información en distintas fuentes para comparar precisamente a lo mejor dos textos que hablen de un mismo tema. Ampliar el conocimiento que nosotros tenemos sobre ese tema, comparar variedad de textos que hablen, vuelvo a repetir, del mismo tema, analizar distintos puntos de vista de diversos autores, descubrir perspectivas, opiniones, datos, hacer una lectura analítica y crítica sobre todo. No nada más leer por leer, tenemos que analizar y por eso vamos a realizar estas tablas comparativas, para comparar semejanzas y diferencias entre estos textos que hablan sobre el mismo tema y cuáles son a lo mejor los argumentos que utilizan los autores y cuáles son las posturas de otros escritores. En la primera actividad yo les solicitaba leer este texto, que es un texto expositivo. Existen diversos prototipos textuales, es decir, diversos tipos de texto. Está el texto argumentativo, que después de esta diapositiva vamos a ver un ejemplo. Está el texto expositivo, que es este que estamos analizando. Está el texto descriptivo, es un texto en donde yo doy a conocer las características de algo o alguien, ¿no? Está el texto narrativo, puede ser, no sé, un cuento, una novela, un mito, una fábula, ¿sí? Son narraciones que nos cuentan, ¿no? Desde niños. Está el texto dialógico o de diálogo. Por ejemplo, puede ser un guión teatral. En este caso vamos a analizar solamente dos. Empezamos con el texto expositivo. Bueno, aquí nada más nos da una información este tipo de texto. No nos da argumentos, no nos da opiniones, es un texto meramente objetivo. Y aquí nos está dando a conocer información sobre el coronavirus. ¿Qué es el coronavirus o qué son los coronavirus que existen? ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, aquí dice la mayoría de las personas, un 80% se recupera, ¿no? Sin necesidad de ser hospitalizados. También nos da a conocer cuáles son las personas con más riesgo o las personas que de repente pues se ponen más graves que otras, ¿no? A veces algunas personas son asintomáticas y no saben que tienen ese virus. Es importante que siempre demos a conocer de dónde obtuvimos nuestra información. En este caso, si se dan cuenta en la parte de abajo, vemos la referencia electrónica, es decir, la fuente de donde yo sustraje esta información. Y aquí está la página. Es una ficha electrónica, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo no nombro, porque si yo no menciono de dónde sustraje esta información, entonces estoy cometiendo un plagio, estoy robando información. Por eso debo siempre nombrar al autor, que en este caso es la Organización Mundial de la Salud, y la referencia, ya sea referencia electrónica de una página de internet, ya sea la referencia bibliográfica de un libro, ya sea la referencia hemerográfica de un periódico o de una revista. Bien, el siguiente texto es argumentativo. Y aquí pongo entre paréntesis, se defiende un punto de vista. Este es un texto subjetivo, en donde yo como escritor doy a conocer mi opinión, mi postura. Pero siempre esa postura la defiendo con argumentos. ¿Qué es un argumento? Un argumento puede ser un dato, puede ser una cifra, puede ser un porcentaje, puede ser alguna opinión de otro experto en el tema. Y entonces, bueno, aquí pues nos están dando a conocer que la crisis de la pandemia es una oportunidad para transformar nuestro mundo, ¿no? Hemos hecho cambios ahorita que estamos en pandemia. Y bueno, aquí la idea de este escritor es que disminuyamos las emisiones de CO2, dióxido de carbono, y no nada más en esta pandemia, sino que cuando termine la pandemia nosotros sigamos haciendo acciones en pro de nuestro mundo, de nuestro medio ambiente. De esto nos habla este texto argumentativo. Posteriormente, en la actividad 2, ustedes tenían que contestar
estas preguntas. ¿Qué temas abordan ambos textos? Bueno, ya vimos que tratan sobre el COVID-19, pero son tratados de una manera distinta, porque ya vimos que en uno se da a conocer información sobre qué es el COVID, cuáles son los síntomas, y el otro texto nos está dando a conocer un punto de vista de una persona, ¿sí? Y nos invita a emprender acciones para mejorar el medio ambiente, y no nada más en esta pandemia. ¿Qué diferencia existe entre opinión e informe? Acá están las definiciones. Yo les pedí en la realimentación que les mando a través de audios o notas. Yo les sugerí que escribieran la definición de cada uno de estos términos, porque de repente me escribían por ahí: una opinión es cuando alguien opina algo, o me ponían un informe es cuando alguien informa algo. No, tenemos que poner bien la definición. Por ejemplo, una opinión es un juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o alguien. Fama o concepto en que tiene a alguien o algo. Si una opinión es un punto de vista, una postura, algo que yo pienso que es lo correcto, ¿no? Algo que yo considero. Ahora, un informe. El informe es una descripción oral o escrita de las características y circunstancias de un suceso o asunto. Es la acción y efecto de informar, ¿sí? De dar a conocer que algo ocurrió, de dar a conocer que se llevó a cabo alguna situación, de dar a conocer cómo es algún aspecto, ¿no?, que yo quiera dar a conocer, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de la tabla comparativa que ustedes realizaron en su cuadernillo. Algunos lo hicieron en la libreta un poquito más extenso. Y bueno, aquí ya vemos el resumen número 1, ¿sí?, que son los coronavirus, ¿sí? Pero creo que falta un poquito más. A veces nada más ponemos el primer párrafo, o a lo mejor lo que va en la introducción, pero no ponemos las ideas principales, las ideas centrales de todo el texto. Para que nosotros hagamos un resumen, tenemos que leer todo el texto y de ahí ir discriminando, ir seleccionando las ideas más importantes de mi texto para entonces hacer mi resumen, ¿sí? Aquí igual vemos la crisis de la pandemia y lo mismo, ¿no? Solamente vemos lo del principio. Semejanzas. Dice: el coronavirus afectó en el país tanto en la economía. Bueno, eso dice un texto, pero el otro texto no dice esto. Entonces esto no sería una semejanza. Una semejanza, por ahí también ponían que los dos hablan del mismo tema. Punto. Sí, eso es obvio, ya lo sabemos. Esa es una semejanza que debemos de considerar poner ahí, pero también hay más, ¿sí? Ahora, en las diferencias, el primer texto se trata del coronavirus y el segundo texto de la economía. No tanto así. Los dos están abordando el mismo tema, coronavirus, pero los tratan de diversa manera, de distinta forma. Vamos a ver un ejemplo de cómo podría haber quedado nuestro cuadro, nuestra tabla comparativa. Ahí están los dos resúmenes de estos dos textos. Tenemos como semejanzas: ambos textos abordan el COVID-19, aunque de distinta manera. Nos invitan a crear conciencia en nosotros mismos y en los demás. Ambos textos nos instruyen y generamos conocimientos nuevos a partir de sus lecturas. Y en las diferencias, el primer texto es informativo y el segundo argumentativo, ya lo habíamos comentado. En uno se describen las características de los coronavirus y en el otro se busca persuadir a los lectores para no dejar de hacer acciones por el bien del medio ambiente. Y bueno, una última diferencia es que uno lo da a conocer la Organización Mundial de la Salud y el otro es una postura de un economista. Bien. Otra de las actividades era leer dos textos de la página 20 y 21 sobre las emociones y realizar un cuadro comparativo como el que acabamos de analizar, como este. Algunos alumnos ya me enviaron sus dos tablas, pero por ahí algunos yo creo que se les está pasando realizar esta actividad. Posteriormente tenían que contestar unas preguntas cuyas respuestas las van a encontrar en la página 24 y 27 de su libro de español. Es importante, jóvenes, que ustedes lean para que generen un aprendizaje. La primera pregunta decía: ¿qué son los recursos gráficos?
Bueno, aquí dice, sirven para explicar, aclarar y ampliar la información del texto principal. Los recursos gráficos pueden ser esquemas, tablas, gráficas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Otra de las preguntas, ¿qué función tienen las tablas comparativas? Ya vimos que podemos identificar semejanzas y diferencias de distintos tipos de textos, ¿sí? Y como su nombre lo dice, podemos comparar. ¿Qué nos muestran los cuadros sinópticos? Ahorita veremos un ejemplo, al igual que los diagramas. Ok, ¿qué función tienen las gráficas? Presentan datos numéricos o cantidades. Entonces nos sirve también para nuestros textos que nosotros realicemos. Y aquí tenemos precisamente una gráfica lineal que está exponiendo el doctor López-Gatell, precisamente de la curva de contagios. ¿Para qué sirven los esquemas? Para representar aspectos materiales e inmateriales y organizar información de manera jerárquica. Cuando yo les encargo un mapa conceptual, ustedes hacen un esquema. O cuando yo les encargo un cuadro sinóptico, me entregan a lo mejor un mapa conceptual. Luego se confunden, ¿no? Esto sucede muy seguido, pero para evitar esto, vamos a analizar algunos ejemplos de esquemas. Tenemos en primera instancia el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico es un esquema de llaves que nos da a conocer la estructura global de un texto. Es una estrategia también de enseñanza, tanto para un maestro como para un alumno. Es una herramienta efectiva para recordar, para aprender, para comprender, y también me sirve para definir la organización de un escrito y para representarlo de manera esquemática. El esquema de flechas, bueno, como su nombre lo dice, es a través de flechas. Este esquema nos sirve también para representar información de manera sintetizada. Únicamente tomo las ideas principales de mi texto para hacer este tipo de esquema. Sí, es muy gráfico, es de observación rápida y de fácil utilización. También de repente los utilizamos para hacer nuestros acordeones para los exámenes, ¿verdad? Este es el diagrama ramificado. El diagrama ramificado luego lo confundimos con el mapa conceptual. Este no es un mapa conceptual, ¿eh? ¿Por qué? Porque si yo pongo más de 4 palabras en un óvalo, o en una elipse, o en este caso en un rectángulo, entonces no estoy haciendo un mapa conceptual. Estoy haciendo un diagrama ramificado. Es también un esquema bastante bueno en donde yo puedo ir resumiendo mi información. Aquí tengo un diagrama de flujo. Un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Para tomar café. Quiero café. ¿Hay café hecho? Sí. Calentar café. Servir en taza y añadir azúcar. ¿Hay café? No. Hacer café. ¿Sí? Si se dan cuenta, las flechas nos van indicando el proceso. Este diagrama de flujo es para dar a conocer un proceso. Posteriormente dice, ¿está dulce? Sí, tomar el café. Es el último paso. No, añadir azúcar. A menos de que seamos diabéticos, ¿no? Les decía yo a sus compañeros de tercero. De la misma manera, a sus compañeros de tercero les di a conocer cómo se hace un mapa conceptual y cómo se hacen estos esquemas. Si se dan cuenta, a este mapa conceptual no le añadí una referencia en la parte de abajo porque este fue realizado por un servidor. Entonces, ¿cómo se hace un mapa conceptual? Si se dan cuenta, en cada elipse tengo palabras, ideas, conceptos, ¿sí? No puedo poner más de 4 palabras en una elipse porque si no ya no es mapa conceptual, se convierte en un esquema. Y mi mapa conceptual es precisamente para sintetizar la información, para que yo a partir de un concepto dé a conocer una explicación. A partir de un concepto dé a conocer una información que yo ya conozco. Yo al ver un concepto puedo hacer una exposición, puedo dar una clase, puedo también estudiar para un examen. A esta estrategia le da mucha importancia el académico norteamericano Joseph Novak, por ahí de los 70. Y él pues refiere que es una estrategia muy importante para generar aprendizaje dinámico en los estudiantes. Más que memorizar, ellos pues aprendían, ¿no? ¿Qué significaba un concepto? Y entonces, a partir de ver ese concepto, lo explicaban. Y bueno, aquí está la explicación de lo que es un ensayo persuasivo. Hace un momento leímos un texto argumentativo que era sobre cómo hacer cambios para cuidar nuestro medio ambiente, para evitar emisiones de dióxido de carbono. Y entonces este es un texto argumentativo parecido al ensayo persuasivo. Si se dan cuenta, afuera tengo palabras en minúsculas y adentro tengo palabras en mayúsculas. Las palabras en minúsculas son conectores, son nexos, son preposiciones. Las preposiciones son, por ejemplo, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras. Son las preposiciones. Los conectores son
Por ejemplo, en cambio, no obstante, y, ni, que, asimismo, por otro lado, en este sentido, en este aspecto. Y todos esos van en minúsculas afuera de los óvalos. También los verbos que son acciones. Ejemplo, incluye, finaliza, presenta, utiliza, es, elige, sustentan, sostienen. ¿Qué es lo que va adentro? Conceptos, estilo, investigación, argumentos, fuentes, trabajo. Yo no puedo poner un verbo adentro de mi elipse. Los verbos van afuera. ¿Sí? A veces cometemos el error de poner los verbos adentro de los elipses y no, estos van afuera. ¿Sale? Este es un mapa conceptual. Después tenemos los mapas mentales, una estrategia muy buena porque de repente nosotros al relacionar un concepto con una imagen aprendemos y también se nos graba, ¿no? Tenemos en la mente esa imagen relacionada con el concepto o la idea. Y bueno, finalmente tenemos aquí una línea del tiempo, que es otro organizador. Esta línea del tiempo la realizó su compañera María de los Ángeles Gómez Cologua, una alumna ya egresada. Precisamente hizo esta línea del tiempo cuando inició la contingencia. Y bueno, ¿para qué es una línea del tiempo? Para dar a conocer a lo mejor un suceso histórico o un aspecto biográfico, la vida de alguien. En este caso, su compañera dio a conocer aspectos muy importantes de su vida, desde que nació hasta la actualidad, ¿no? Puedo a lo mejor yo escribir una línea del tiempo sobre la biografía de Juan Rulfo, ¿no? Un escritor muy reconocido. Y bueno, parto de la fecha de nacimiento de este autor hasta la fecha que murió. ¿Qué dan a conocer los textos informativos y expositivos? Bueno, dan a conocer de forma neutra y objetiva determinados hechos y realidades. No se intenta convencer, sino mostrar. Solamente informan, nada más. Otra de las preguntas era ¿qué son los pronombres? Bueno, los pronombres son aquellas palabras que sustituyen al nombre. Aquí vemos un ejemplo. Arturo realizó su tarea el viernes. Él terminó todo el cuadernillo. Para no volver a repetir Arturo, utilizó el pronombre él, el pronombre personal. Y aquí tenemos los tipos de pronombres que existen. Los personales, yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. Los demostrativos, este, esta, esto, estos, estas. Ese, esa, eso, esos, esas. Aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas. Los que están con color marrón, anteriormente les teníamos que poner tilde para diferenciarlos de los determinantes demostrativos. Pero actualmente la Real Academia Española nos dice que es innecesario colocar la tilde a estas palabras. Tenemos los posesivos, primero de un poseedor, mío, mía, míos, mías, tuyo, etc. Varios poseedores, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, etc. Tenemos los indefinidos, un, uno, una, alguno, alguien, ¿vale? Tenemos los relativos, que, el cual, la cual, lo cual, los cuales, las cuales, quién, quiénes, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, dónde. Los numerales, pero están los cardinales, que son estos, los ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, los fraccionarios, mitad, tercio, cuarto, los multiplicativos, doble, triple. Tenemos los interrogativos y los exclamativos. A estos sí les vamos a poner el acento para enfatizar. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuánta? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quiénes? Siempre que hagamos una pregunta o alguna exclamación, ¿qué vas a comer? O ¡qué hermoso! Siempre hay que ponerle acento. Bien, posteriormente la siguiente pregunta dice ¿qué es un sinónimo? Anota un ejemplo. Los sinónimos son palabras o expresiones que tienen significados iguales o parecidos y que pertenecen a la misma categoría gramatical. Tenemos primero el sinónimo total o absoluto, que significa exactamente lo mismo. Dentista y odontólogo es lo mismo. Tenemos el siguiente sinónimo parcial, que son palabras similares, que no precisamente significan lo mismo. Por ejemplo, cariño y amor, como dice José José, y es que amar y querer no es igual. Posteriormente tenemos el sinónimo referencial. Quien tiene un abuelo tiene un sabio, ¿sí? Se usan para un mismo referente. Estoy haciendo referencia a mi abuelo, ¿no? Que es un sabio. Posteriormente tenemos el sinónimo connativo.
que bueno, aquí estas palabras son semejantes, pero por la circunstancia, por el contexto que estoy dando a conocer. El ogro la miraba feo, era un monstruo, ¿no? Entonces estoy relacionando al monstruo con el ogro. Finalmente, en esta actividad tenían que elegir uno de los 4 textos que leyeron, los del COVID y los 2 de las emociones. ¿Para qué? Para realizar un organizador, un esquema de los que ya analizamos hace un momento. Bien, y finalmente concluyo con una frase que se me ocurrió. La lectura te transporta a un mundo que no conocías. Cuando nosotros leemos, generamos un aprendizaje, generamos un conocimiento. Por eso es importante que ustedes sigan leyendo. Si me está escuchando algún tutor, ¿por qué no retomar aquellos momentos cuando nosotros leíamos un cuento a nuestros hijos? Esta imagen nos dice mucho. Desde que somos niños, nos empieza a gustar la lectura. Cuando nos leen un cuento, cuando vemos imágenes del gato con botas, de Caperucita Roja, de los 3 cerditos y el lobo feroz, no sé, hasta que somos adultos y empezamos a leer lo que más nos interesa, ensayos, cuentos, novelas, diversos textos. Y entonces los invito a que lean, porque ustedes en casa están generando un aprendizaje por ustedes mismos y están siendo autodidactas. Yo agradezco lo que están haciendo allá en casa, agradezco el esfuerzo que están poniendo, tanto ustedes como sus padres, y espero que así siga. Como se los dije en nuestra reunión, todos somos ignorantes, pero somos menos ignorantes cuando leemos. Y yo cuando leo cada día, soy menos ignorante que ayer. Muchas gracias.